capacitar muchas cosas, pero queremos, digamos que salir a enfrentar cosas, por lo menos en el proceso que nosotros queramos ya tener algunas responsabilidades o tomar algunas decisiones cuando a veces no es algo malo, sino que también debemos estar conscientes de que tenemos que pasar por ciertas cosas al nosotros contar con el tomar decisiones. Y que esa integridad es algo que para Dios significa mucho. Que esa integridad no solamente nos hace responderle bien a las personas, sino también responderle bien a Dios. Y pues en ese responderle bien a Dios, pues nosotros nos encontramos con una naturaleza diferente y nos vamos encontrando con cosas que tienen que alimentar, pero una vida diferente. Sí, digamos que la vida espiritual no es como dijo Nicodemo, que es, digamos, volver a nacer físicamente. Cuando uno le hablan de otra vida, pues uno cree que se tiene que devolver a muchas cosas y que tiene que hacer cosas que no son posibles para uno, pero precisamente en la vida espiritual se involucra a Dios. Y si se involucra a Dios, pues yo creo que se involucran las cosas que no son posibles para nosotros, pero que sí son posibles para Él. Entonces, ya digamos, teniendo, teniendo esa intervención de Dios, pues yo creo que se deben cambiar muchas cosas en lo que para nosotros es la vida o simplemente en las cosas que para nosotros eran la vida. Porque si ya estamos hablando de que empieza a llegar Dios a la vida de nosotros, a la forma de pensar de nosotros, pues entendemos que ya tenemos que pensar en algunas cosas que son diferentes a como nosotros las pensábamos antes y que para eso necesitamos esa integridad. O sea, esa integridad es como nosotros adoptar algo, pero pues adoptarlo, digamos, en todas sus partes. Cuando esa integridad es como si nosotros nos pasaran, como cuando nosotros nos dan una responsabilidad, pero nosotros empezamos a pensar en no cumplir algunas partes, sino cumplirlas todas. Y cuando involucran nuestra vida en eso, cuando nos piden esa integridad, pues nosotros a veces no cambiamos todas las cosas. Y a veces nos cuesta porque se interponen entre esas cosas nuestras emociones, en esas cosas se interponen nuestros proyectos, las cosas que para nosotros son los argumentos, que son unas fortalezas para nosotros, y cosas que son un conocimiento en nosotros que se ha, digamos, que se ha establecido, se ha fortalecido mucho y que hay muchas ideas que son como fortalecidas en nosotros a través de lo que hemos vivido y que ahora Dios en esa integridad nos va enseñando otras cosas. Nos va enseñando otras cosas para que nosotros también vayamos soltando cosas nuestras, para que, para que nosotros, digamos que ese corazón de nosotros vaya siendo renovado y vaya siendo llevado a una integridad. Entonces, como eso puede representar una pobreza para nosotros, de que nos quiten algo, también hay cosas en nosotros que cuando nos la han quitado, nos hemos sentido libres,
y es dependiendo del pensamiento que tiene Dios sobre eso, sobre el pensamiento que tenemos nosotros sobre eso. Si, y yo creo que si entendemos que si las cosas de Dios vienen con un propósito para nosotros, pues si viene para una integridad, pues yo creo que algunas cosas debemos pensar que si Dios no las quita, pues es porque es algo que nos conviene, lo que Él tiene preparado más adelante también. Entonces, yo quería hablar del versículo 3 que dice la insensatez del hombre, torce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Nosotros digamos, por la parte en la que nosotros nos aceleramos a juzgar cosas, o a veces que nosotros decimos, no, esto no es de Dios, o esto es malo, o esto es injusto, y alejamos eso de pensar que viene de Dios, o sea que apartamos a veces como lo que Dios está haciendo porque simplemente nosotros pensamos que no viene de Dios. Nosotros a veces nos ponemos a pensar si esto viene de Dios o si no viene de Dios, pero no contamos con la palabra que nos puede asegurar si algo viene de Dios. Y es algo que digamos, se ve en los procesos de rehabilitación. Las personas a veces no quieren pasar por un conducto, sino que quieren es que venga personalmente Dios y se pronuncie ante las cosas de uno. Es como lo que habla el apóstol a veces. Uno a veces está esperando a que venga Dios personalmente y le hable a uno y le diga cosas para las cuales él ha designado y nosotros a veces no buscamos como esos medios. Para nosotros a veces sí es difícil pensar que Dios se va a encargar de ponernos personas. Sí, a veces no, nos cuesta pensar que Dios va a utilizar a otras personas, pues porque en parte también nos cuesta que Dios puede usarnos a nosotros mismos, porque simplemente nosotros tenemos como algo que es una separación del corazón de Dios, una separación de las cosas que Dios nos quiere brindar a nosotros para transformarnos, para permitirnos avanzar, pero no, pues no avanzar como a cosas pequeñas solamente, a las cosas simples, sino que Él pide que nosotros estemos preocupados es por cosas que vienen de muy adentro de Dios. Y para nosotros a veces esa insensatez pues no nos permite como ser, como cuando dicen que seamos sensibles. Una cosa es, una cosa es yo poder ser sensible a las cosas de Dios, a ser sensible solamente a las cosas mías, porque pues si yo soy sensible a las cosas de Dios, a mí me están poniendo a buscar algo que es grande, o sea, algo que es espiritual, algo que tiene que ver con una relación con Dios, pero no esa relación con Dios de que yo le oro y que Él no me responde. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que, digamos, sacar de la insensatez, porque
porque nuestra naturaleza, pues nosotros pensamos que Dios siempre nos ha quitado lo bueno a nosotros, siempre nos dice que no, siempre, siempre está haciéndonos, siempre está poniéndonos a nosotros obstáculos, pero sí, pero que nada de eso a veces tiene sentido. Entonces, si yo soy sensible a las cosas de Dios, dice que la insensatez del hombre tuerce su camino. O sea que el camino tiene que ser él. El camino, el camino se puede torcer solamente con insensatez. O sea, con yo pensar mal de algo. ¿Y a cuánta distancia puede estar eso de nosotros? Que, Juan, o sea, si nosotros podemos ser vulnerables a la insensatez, porque podemos tener la posibilidad de que el camino de nosotros esté torcido, porque simplemente estamos pensando que hay cosas que no son posibles para Dios, o que hay cosas que solamente Dios nos las va a mostrar como nosotros mismos nos queremos mostrar las cosas a veces. Y pues a veces comparamos a Dios con el hombre. A veces nosotros queremos devolver a Dios a la falta de integridad. Queremos como decirle a Dios, entiéndame porque es que esto es muy duro, o entiéndame porque yo tengo esto. Pero en Jeremías dice que nosotros en lo que nos debemos alabar de verdad es en conocer a Dios. No, no es simplemente como que Él me conozca a mí, pero para que me cambie el proceso, para que me lo haga más fácil. Sino que si Él me conoce a mí, es para yo tener también una integridad. O sea, para yo también pensar en las cosas a la manera de Él, para yo pensar en otra dimensión de las cosas, para yo poder entender que existe ese lugar donde tengo una comunión con Dios, donde llevo una relación con Dios, donde la relación no es solamente que yo hablo, pero Él no me escucha. Entonces, en esas cosas, pues nosotros siempre estamos haciendo recordar que Dios a nosotros nos escucha, pero que también quiere mandar su palabra. Porque para nosotros los humanos, pues para nosotros las personas, lo que nos salva es hablar, pero para Dios lo que da fe es el oír. O sea que para nosotros el camino no es tanto de nosotros hablar, porque si nosotros habláramos, pues nosotros veríamos que lo de Dios cada día cambia, que lo de Dios es distinto, que nuestra vida va a depender de muchas cosas, que nosotros no tenemos nada en que fijarnos, sino que simplemente Dios nos dejó en, en un lugar donde tenemos que sobrevivir, pero que no tenemos la vida, que no tenemos el camino, que no tenemos una verdad. Y, y nosotros a veces escogemos tener muchas verdades. Nosotros a veces escogemos cosas que las vamos a tener que cambiar.
o cosas que nos llevan a estar cambiando. Por eso nosotros podemos tomar una decisión o prometíamos algo y después salía otra verdad y ya se nos olvidaba lo que habíamos dicho. Y eso es algo que Dios nos corrige a nosotros y que Dios nos quiere hacer como que nosotros tengamos la sensatez de aceptarlo a Él, de no aceptar tantas cosas, de no tener muchas opciones. Por eso yo creo que el apóstol Pablo decía que él era preso de Cristo. O sea, no era preso de muchas cosas, porque a veces esa es la libertad que la persona piensa que tiene. A veces esa es la integridad que la persona piensa que tiene. Dependo de aquí, dependo del director, pero dependo de mi mamá, dependo de mi mamá, pero de mi tía también, dependo de mi amigo también, del compañero nuevo, dependo del que yo conocía en la calle, dependo de alguien que vino y dijo esta cosa, pero yo no la entendí, pero yo dependo de eso. O sea que a veces dependemos de cosas que no alcanzamos a entender y que no tenemos la sensatez de saber que ese camino requiere un proceso para que nosotros obtengamos ese entendimiento que Dios nos quiere formar, pero que también Dios nos entrega por medio de personas que son puestas ahí para eso. Entonces, si yo no tengo, digamos, sensatez, pues a mí cualquier cosa me cambia el parecer y tuerce el camino. Y dice que el luego contra Jehová se irrita su corazón, porque seguimos pensando en que Dios me tiene que entender a mí, porque yo, porque yo estoy creyendo en esto, pero después cambio y creo en otra cosa, pero entonces la responsabilidad se la pasamos a Dios. Yo creo que Dios no se niega a sí mismo. Dios hace lo que Él hace como Dios. Pero pues si nosotros estamos buscando lo que también hacen las personas, lo que también hace la familia, lo que también hace, lo que también hacemos nosotros mismos, pues estamos confundiendo las responsabilidades y estamos confundiendo, yo creo que esa integridad, la cual Dios quiere formar, pues cuando Él entra a una vida también. Entonces, ese es mi aporte. El apóstol Matías, luego conectado. Buenos días, apóstol. Buenos días, Felipe. Buenos días para todos. Sí, estamos aquí en zona de organizando unas cosas, pero bien. Agradecidísimo con Dios por todas las cosas que nos permite vivir, compartir. Siempre nos da la vida, nos da lo más importante para estar de pie, para estar activos, para disfrutar y para seguir creyendo. Yo creo que llega un momento donde este camino se necesita avanzar desde nuestra convicción, se necesita avanzar desde nuestra fe. Nuestras fuerzas son limitadas, nuestras acciones a veces son limitadas y necesita uno seguirlo avanzando. No estábamos completos, no estábamos íntegros. Había muchos faltantes en nosotros, faltantes espirituales, ya lo hemos hablado, y para poder enfrentar nuestros gigantes, para poder enfrentar lo que nos dominaba, para poder enfrentar lo que nos esclavizaba, para poder enfrentar la droga, habían faltantes, ¿ya? Ahora hemos integrado muchas cosas más, hemos integrado terapia, disciplina, normas, autoridad, obediencia,
paciencia, dominio propio, autocontrol, espera. ¿Qué ha integrado usted a su proceso? ¿Qué ha integrado usted a su estilo de vida? ¿Qué ha integrado a su manera de pensar? ¿Qué ha integrado usted a sus emociones? ¿Qué ha integrado a sus sueños, a sus metas, a sus convicciones? ¿Qué ha integrado a su resiliencia? ¿Qué ha integrado a su ser? Entonces, nosotros éramos una caneca que se debía vaciar, se debía vaciar. O sea, a muchos también se les dificulta ese proceso de vaciarse de tanta cosa. Y ahora usted empezó a llenar su caneca con lo que realmente debe llenarla. Y ahí yo quiero hacer un empalme y quiero, ya dejamos claro que hay unos lineamientos, que la restauración está enmarcada y de hecho logramos empalmarlo en la Escuela de Sabios el día de ayer y fue de demasiada bendición. Hasta nos salió un video, así al azar hicimos un video de la Escuela de Sabios y lo publicamos. Ayer yo mostraba eso, tuve la oportunidad en la tarde de mostrarlo a personas que seguimos trabajando con lo que soñamos, que haya más normas y leyes, que miren al drogadicto, que miren el trabajo que se hace acá, todo no es malo. Hay personas que dicen, a mí me fue mal en una fundación, le digo la verdad, a mí en una fundación no me fue mal, a mí la fundación, todo se lo debo a una fundación. Me dieron la oportunidad de vivir, me dieron la oportunidad de ser otra persona, y no es el caso, la gran mayoría dicen, no, fundación no. En el caso mío, yo todo se lo debo a una fundación, y quisiera que existiera esa fundación para hoy con orgullo estar diciendo, vea, gracias a las personas, gracias a ese lugar que existe, que Dios, a través de un pretexto, de una excusa de salvar vidas, de recuperar, de lo que sea, allí llegó, allí llegó. Allí me dio la oportunidad de cambiar y de avanzar y de integrar muchas cosas en mí. Entonces decíamos que había falta y la integridad no solamente la vamos a mirar como una persona honesta y correcta, sino es el cúmulo de muchas cosas. Yo iba a enfrentar la droga, la tentación, la prueba, situaciones, personas, pero con faltantes. Me faltaba algo. Tenía fuerzas, tenía brazos, podía hablar, pero no tenía de pronto una mentalidad, no gestionaba emociones como debía ser. Y ojo, me faltaba lo más importante, lo que aleja el mal, lo espiritual, la sombra, la cobertura de Dios, o sea, las fuerzas extras. Porque yo sé, en momentos la batalla se vuelve tan dura que yo digo, hasta aquí llegué. Y este pedazo de aquí para allá es con Dios, es con Dios, es contigo. O sea, yo me anhelo y me veo en el Congreso de la República hablando de esto, hablando de estos espacios, llevándome unos muchachos para allá a que muestren la realidad de la drogadicción, porque allá han ido personas a hablar que la droga es buena, que debían legalizarla, que debían dejar fumar a todo el mundo, que inviertan en una cantidad de millones donde se creen escenarios para que la gente fume. Pero esa no es la realidad de nosotros, ese no es el marco de nosotros y se lo voy a decir por qué. Porque nosotros conocemos y hemos pasado las verdes y las maduras y no nos podemos dar ese privilegio. No nos podemos dar ese privilegio de abrirle la puerta un poquito porque terminamos derrumbados y destruidos. Y en ese orden de ideas, ya estamos claros en eso, para ir avanzando. Yo quiero que vamos a Primera de Pedro, a Primera de Corintios 2. Hay una parte de su vida y del proceso que usted la debe entender de esta manera y la vamos a mirar. Hay una parte de su vida y del proceso que usted la debe entender de esta manera. Yo quiero que se ubique en el capítulo 2 de Primera de Corintios, los que toman nota, por favor, Primera de Corintios, si me ayudan ahí. ¿Un versículo, apóstol? Vamos
Vamos a ir integrando algo allí. Estamos hablando de la integridad, estamos hablando de esos conceptos que son importantes, que son fundamentales. Y meditaba el día de ayer. Primero, mire lo que dice el capítulo 2, hay un título, proclamando a Cristo crucificado. Miren, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, lo más práctico posible. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Por qué? Porque ya vimos que la drogadicción no se trabaja con conocimiento, no se trabaja con conceptos. Yo he querido saltar de ahí. ¿Y por qué se lo digo? Porque cuando yo salgo de la fundación, me voy para la olla a hacer algo social en agradecimiento. Siempre ha estado eso en mí. Y de hecho, no me da pena decirlo, mi familia por parte materna es de ahí, de Sucre. Mi mamá nació y se crió allí. Y entonces en ese ejercicio yo me voy todo contento, todo emotivo, a intentar concientizar a algunos de las personas que vivían allá. Y oh sorpresa, me doy cuenta que sabían más de drogadicción que en el caso mío. Yo ni hablaba, ni sabía lo que sé ahora. No me había preparado, solamente hice un proceso en una fundación y me doy cuenta que saben más. Entonces aquí Pablo dice, me propuse no saber nada entre vosotros, solamente a Cristo y a este crucificado. ¿Qué debemos crucificar? Ya lo dejamos claro, nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y temblor. Somos seres humanos normales, comunes y corrientes. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, por eso necesitamos integridad, para que usted no solamente se quede oyendo, comiendo, durmiendo, sino para que usted pueda tener demostración de Espíritu y de poder. Cuando dice demostración, o sea que usted, se lo voy a explicar, demuestre con hechos su cambio. No hable de cambio. Demuestre con hechos que hay un cambio real en su vida, que sus cambios son reales, que usted puede sostener un proceso. Y todo lo que le decimos no es por mal, es por evitarle seguir dando vueltas y seguir estrellándose. Cuando le decimos, le falta integridad, le falta añadir. En segunda de Pedro dice, añade, 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 añade. O sea, llénese más de lo bueno, fortalézcase más, prepárese más. Entonces, queremos llegar a este nivel, que usted demuestre. Y para demostrar, pues necesita más espíritu y más poder para usted enfrentar la drogadicción, la enfermedad, los embates, las luchas, las pruebas, las relaciones, todo lo que ya hemos hablado. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi fe y su fe tiene que estar fundada en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Por eso nuestra confianza viene de Él. El que hace la obra es Él. Y entonces sigue diciendo que necesitamos, aquí ya habla, dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Y me he dado cuenta que el único que le hace entender esto a usted es el mismo Dios. Es una revelación. Es que le quiten a usted un velo de la cara para que usted pueda ver y entender esto. Y ahí voy a llegar, miren. Antes bien, me voy a saltar al versículo 9 si alguno está tomando lectura. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre,
son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Parta de ahí. Cosas que oído oyó, ojo no vio, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que Dios le tiene a usted preparada cosas que ni su mamá cree que le va a dar un negocio, su papá cree que usted va a ir a trabajar, que va a tener un hogar, que va a tener una familia. Mire, no está mal que usted trabaje en su proyecto de vida, pero yo se lo digo a manera de consejo. Espere lo que Dios le ha preparado a usted, porque Dios lo ama. Pero esta revelación usted la va a entender es en el Espíritu. Usted va a saber qué es lo que Él le ha concedido, lo que Él le ha dado a usted. Pero nosotros nos adelantamos y metemos la mano. Espere, es mejor que le preparen. Es mejor que le entreguen, es mejor que le otorguen. No force. Por eso la carne aquí ya está crucificada. Cuando la carne está crucificada, uno no forza nada. Lo del Espíritu de Dios trae libertad. Escuchaba a Felipe algo y es muy real. Muchos y la mayoría aquí piden libertad. Se sienten en la cárcel, pero no están listos. No están listos porque esa libertad la vuelven libertinaje. Hoy tenemos 22 de agosto. ¿Cuándo fueron las visitas? Hace 10 días, el 11 de agosto. 11, 22. El 11, si no estoy mal, fueron las visitas. Se retiraron a un muchacho. Yo no puedo hacer nada ante eso, pero yo le doy mi orientación. Esto. Buen muchacho, muchas capacidades, muchas habilidades, pero pocas convicciones, poco espíritu. Muy bueno, Matíver, aquí, allá. Y la familia, como siempre lo veía, y él decía, no, yo aquí hago esto, yo aquí esto, y aquí yo con los muchachos, y yo ando con el radio, y esto, y... Les dije esta semana, y lo dije aquí, a mí no me da pena decirlo, con los aretes, tarrando. Ya me dijeron que por ahí anda con el vagarro. Síntomas, porque no fue el modelo que nosotros le dimos aquí. Está ansioso, está preocupado, tiene deudas, salió a enfrentar la vida. Y aquí nunca le dimos esa herramienta que el cigarrillo iba a ser, lleva 11 días por fuera. Yo no voy a juzgar, pero no es el modelo que nosotros intentamos que la persona viva, el modelo de vida. Puede estar ansioso, puede tener problemas, puede estar estresado, pero nunca aquí le hemos enseñado a darle manejo a sus emociones, a sus pensamientos, a la ansiedad, a las 3, fumando. Hay instituciones que usted le permiten fumarse 3 cigarrillos diarios. No es el modelo aquí. No es lo que intentamos que las personas salgan a demostrar. Y sencillo, como lo vieron bien, como lo vieron ya mejor, como lo vieron juicioso, entonces llegamos aquí a este punto. Son las que Dios ha preparado. Uno mismo se prepara o uno espera que Dios le prepare. Mire, los problemas de nosotros los seres humanos son esos con Dios. Dios cogió y durmió a Adán y le presentó, y le preparó, y le trajo todo. Pero esta revelación, versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y el Espíritu está en E mayúscula. Que sea comida de verdad, ¿no? Alguien me ayuda allí con el micrófono, por favor. Y dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu, y si usted ve, ya está con E minúscula. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, y ahí está con E mayúscula. El Espíritu que proviene de Dios, y aquí en esta palabra, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, ¿por qué necesitamos ser íntegros? Para que usted sepa lo que Dios le ha concedido. Muchas personas, muchos muchachos, no saben lo que Dios le ha concedido. No esperan a lo que Dios tiene para usted. Y yo lo único que puedo hacer es enseñarle a aprender y que a usted se le revele qué tiene Dios para usted. Esto que yo hago hoy hace parte de la revelación que Dios tenía para mí y de lo que Él concedió para mi vida. Porque yo me imaginaba manejando máquinas en el comercio, en empresa, en industria, en cualquier cosa, menos trabajando con seres humanos. Y al inicio le digo que madreaba. Hoy por hoy entendí que Dios me concedió esto. Y como Él me lo concedió, es porque Él me ama. Y le puedo asegurar, que si yo cojo otra ruta como Jonás, ¿alguien conoce la historia de Jonás? A Jonás le dijeron, váyase para Nínive. Y se fue para Tarsis. Y allá el gran pez lo tiraron de un barco, le salió toda esa cosa aquí, porque cambió la ruta de Dios. Intentamos que usted por la revelación del Espíritu se alinee con el propósito de Dios primeramente. Y a partir de usted estar alineado con el propósito de Dios, empiece a desarrollar toda la estructura de su vida. En ese ejercicio y en ese orden de ideas, yo no quería avanzar hasta que usted no entienda esto. Ahora, somos íntegros y mire lo que dice aquí el versículo 13. Voy a volver a leer el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, y ahí sí me van a disculpar, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí voy a llegar. Esto es muy importante. El que está en su carne y el natural, el papá, la mamá, la tía, la abuelita natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué debemos buscar todos los días? La guianza del Espíritu de Dios. Y a veces el Espíritu no nos va a guiar nomás al templo, a la oración, a la lectura. El Espíritu de Dios nos va a guiar al desierto, nos va a guiar a situaciones, nos va a guiar a circunstancias. Pero dice, no las puede percibir porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y ahí debemos integrar este componente a nuestro proceso de rehabilitación. Recuerde que vamos en el capítulo 19 y la obra ya está avanzada. Y para muchos tratan de comprender un proceso de su vida y un proceso de la fundación con una mentalidad natural. Mire, le voy a decir, usted necesita intérprete espiritual. Su proceso es espiritual, sino que me alargaría mucho. Pero usted ya le buscó a su hijo
dándole todo, dándole carro, dándole moto, dándole plante, dándole negocio, hablándole bonito, hablándole despacio, comprándole el PlayStation, mandándolo de viaje, llevándolo a Disney World, todo eso. Pero no lo había comprendido y no tenía un discernimiento espiritual que interprete su proceso. Hubo un hombre llamado Faraón que tuvo un sueño y el hombre se iba a volver loco con ese sueño. Al punto que dijo, si no me dicen qué es esta vaina, mato a todos. Y buscaron un intérprete, ahí fue donde llamaron a José, un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Estaba hasta en la cárcel, como podríamos decir, estaba en la fundación. Mire, que usted salga de la fundación a manejar la Casa Blanca, eso es una bendición. Que usted salga de la cárcel a manejar la Casa Blanca, como digo, la Casa Blanca como algo de los Estados Unidos. Pero que usted salga de la fundación, para irse para la olla, para irse para donde sus amigos, para irse para la esquina, no es el plan. O para coger el control del televisor de su casa, no. Ese no ha discernido lo que Dios le ha concedido. Una mentalidad natural todavía. Yo anhelo que usted salga aquí para las grandes ligas y le pongo el tope de la recuperación alto. Alto. La exigencia aquí es alta. A Dios no le gustan los desocupados. La disciplina es de Dios, la norma es de Dios, la exigencia es de Dios. Mire, verá, a Jesús los discípulos se le dormían. Ayer nosotros y no sé si no les gusta a los papás, pero yo aquí le enseño porque estructuramos carácter, el carácter que empuje todo lo que enseñamos, pero a veces dulcineas. Y usted me va a disculpar, eso no es rudeza, no, es carácter. Yo le digo, a mí me gustan los pelados que ni se les escucha la voz, pero que están firmes ahí, atentos, vigilantes, que ponen en práctica todo lo que se les enseña, que se concientizan y se convencen de un cambio real, de un estilo de vida real. No impositivo, sino por amor. Entienden, esto es lo que tú quieres, Dios, para mi vida. Tú no quieres que yo siga destruyéndome. Yo entendí que eso es lo que Dios me había concedido. Yo quería seguir en el humo, en la rumba, con mis amigos, hasta que entendí esto es lo que usted me concedió, pero se me tuvo que abrir la revelación, se me tuvo que caer el velo, mis ojos se tuvieron que abrir para ver lo que Dios quería que yo viera, porque veía otras cosas y tenía una mente natural, no podía discernir. No podía discernir. Entonces, familia, en ese ejercicio, y en este propósito de vida, usted no puede y usted va a seguir luchando contra la corriente porque no ha entendido lo que Dios le ha concedido. Usted cree que lo que le ha concedido a usted es casa, beca, finca y de pronto es simplemente enseñándole a vivir todos los días, a crucificar algún área de usted y no puede llegar la integridad. Y no puede llegar la integridad en usted, no puede llegar integridad en su vida. No se pueden hablar de integridad y ya vamos a mirar las consecuencias de usted estar íntegro, espíritu, alma y cuerpo. Complementar una parte de usted. Porque, mira, yo le voy a decir, ni yo me conozco. Usted no se conoce, su mamá no lo conoce a usted, señora, señor, papá, mamá. Usted no conoce a su hijo. Usted le conoce los resabios, las mañas. Uno aquí con todo lo que sabe, a veces se le dificulta descifrar a una persona. Y tiene uno un poquito de recorrido, pero aún así a uno lo embolatan y aún así a uno lo enredan. ¿Sabe quién conoce todo lo suyo? El Espíritu. Ahí lo dice, el Espíritu sabe todo lo que Dios le ha concedido. Mire, cosas que ojo no vio. Uy, que todo eso es para mí. Que Dios nos la reveló por el Espíritu. Nadie conoció lo de Dios sino el Espíritu de Dios. Hemos recibido el Espíritu
que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha preparado, la casa, el hogar, la familia, las personas que Dios nos preparó, porque Dios eso lo alineó, como diría un fulano, los astros. Dios alineó cosas espiritualmente para nosotros. Hay leyes naturales en la vida, hay leyes en la calle, hay leyes en la fundación, hay leyes en un banco, hay leyes en una oficina, en una cafetería, hay leyes en todo lugar, en una empresa, en un colegio, en una universidad, hay leyes humanas, pero también hay leyes espirituales que nos tienen que regir a nosotros. Y ahí es donde estamos creciendo y nos estamos integrando, nos estamos volviendo íntegros para que podamos dar esta talla. Pero para muchos ese versículo 14 se lo regalo y me lo regalo también. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Usted cree que esto es loco, que esto es terapia barata, que esto no le va a funcionar, que esto no le va a servir. Ay, mamá, yo voy a salir a lo mismo, yo aquí. Y usted sigue luchando contra la corriente, sigue dando cosas contra el aguijón. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, y ahí queremos que usted integre esto a su vida, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando usted no es espiritual y usted habla con la mente natural, usted habla unas barbaridades, todos. Pero cuando usted se pone la mente del Señor, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le oirá? Y aquí dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tiene una mentalidad. Y ahí sí podemos pasar nosotros aquí al capítulo 19. Al capítulo 19, a entender todo lo que dice el capítulo 19. Si somos íntegros, si estamos completos, primero, su forma de hablar cambia. Usted no habla por hablar, no habla el que es de perversos labios y fato, o sea, habla a la ligera, habla sin sentido, fatuamente, una persona sin entendimiento. El alma sin ciencia no es buena, y el que se apresura con los pies peca. O sea que ahí ya hay manejo de la ansiedad, manejo del estrés, usted no se precipita y usted le siente el acelero. Mamá, ya, ¿hasta cuándo? La visita para que me lleven de aquí. Es más, voy a enviar un comunicado y que algún papá me ayude. El día de la visita no se hace retiro desde la fundación. Ya mismo mando el comunicado. Porque es que es visita, no es día de retiro. Y debería haber un día específico para el retiro, porque es que usted no está apresurado. Usted ya no tiene prisa, usted ya está edificado, usted ya está sólido, usted ya entendió lo que Dios le ha concedido. Y el día de la visita yo no puedo dedicarme, o es visita o es retiro. Entonces deberíamos abrir otro día para que de una vez, con pena y dolor, el que tiene una mente espiritual y el que está entendido lo va a entender. De pronto, más de uno está diciendo ahí, uy, no la embarre. A más de uno se le está cayendo ahí el montaje que ya tenía listo. Ahí me disculpan, ¿no? Pero es lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Ahí me van a perdonar, ¿no? Ya mismo, que me ayuden ahí, si Felipe está, los que están ahí, ya mandémosle aquí, que me hagan esa carta y ya mismo rueda en el grupo de familias. Como muchos no se conectan y a muchos no les interesa aprender del proceso, refiriéndose en especial a los padres. No lo hablo por todos. Pero entonces volvamos aquí, seguimos aquí. Ahí un paréntesis, ¿no? Ahí me disculpa haberle tocado ese tema ya a los muchachos. Me da vergüenza, pero se me quita rápido. Porque les da risa, muchachos, ahí los veo riéndose, otros serios, otros pensativos, otros quedaron cabezones, otros quedaron frustriños. Frustriño, ya saben qué es frustriño, ¿no? Frustriño. Y voy a mandar a hacer el documento
y me lo envían correo, vía correo, firmado, firmadillo y autenticadillo si es con notaría y todo, y toca ponerle fiscalía, le metemos fiscalía a ese documento. Y sigamos aquí para que usted no se vaya, no se me preocupe y no se me vaya por allá a viajar para otro lado. Ya otros estaban por allá lejos. Entendiendo esto, yo sí puedo empezar a hablar de integridad. Primero, porque estoy completo, porque tengo mis capacidades, mis habilidades y mis convicciones para ir a enfrentar lo que sea. Porque ya no soy insensato. Felipe lo dijo, en la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego se irrita con el Señor, pelea con Dios. Ya usted íntegro, usted no se deja torcer por un tiendazo, no se contrata por una tienda. O sea, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Versículo 5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Usted ya es una persona íntegra y mire, aquí todavía, se lo tengo que decir, se lucha mucho con la mentira, con la trampa. Muchos no han cambiado su mentalidad, todavía tienen la mentalidad de la calle, de la trampa, del engaño, de la olla, de los códigos. Y yo intento hacerle a usted todos esos cambios, todos esos ajustes. Si usted no ha integrado el Espíritu de Dios a su vida, usted no puede ser ni honesto, usted no puede ni denunciar, usted no puede ni limpiar a otro. Siempre usted va a estar escondiendo, siempre usted va a estar direccionado, porque mi carne quiere irse es por la trampa, por el engaño, por la mentira. Pero el Espíritu de Dios dice que lo lleva a usted a la verdad, que lo hace libre. La verdad es la que lo hace libre y lo liberta a usted. No es la mentira. O sea, ese sí ya, entonces empezamos a ver una persona íntegra, que no necesita vigilancia, que no necesita que lo limiten, sino que es una persona que actúa conforme a una ética, conforme a una moral. O sea, usted ya vive la cartilla de la recuperación, porque la cartilla de la recuperación no solamente son conceptos de farmacodependencia, ya se lo he dicho 100,000 veces. De eso está lleno la olla, de eso está llena las cocinas, de eso está lleno los jibariaderos. Un pelado que conoce de rehabilitación, cocina Tusi y que va a montar fundación, con manes que tienen línea de Tusi en Cali y que van a montar fundación. Increíble, pero cierto, increíble, pero cierto. Yo no consumo, pero pues que los demás y tienen y expertos en eso. Yo no entiendo. O sea, ¿de qué integridad hablan? ¿De qué integridad hablan? El fin de semana enrumbados y después son terapeutas en una fundación. ¿De qué integridad hablan? Mire, integridad, hablar de lo que usted vive. Hablar de lo que usted practica, de lo que usted ha vivido, de lo que usted le ha servido. Pero si a usted no le sirve esto, usted no se lo va a poder recomendar a otro, porque aquí el ejemplo es clave. Mire, versículo 8. ¿Quién me ayuda a leerlo? 9 y 10. El proverbio apóstol. 8, 9 y 10. Sí, señor. Proverbios 19, desde el 8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Haremos ahí, Felipe, un momento. Sencillo. Guarda su alma. ¿A usted no le parece su amor propio? ¿A usted no le parece? Podemos hablar de amor propio. Si usted no lo entiende, a la manera de Dios usted no se ama, se destruye, se lastima. Corre más donde lo destruyen, donde lo dañan, que donde realmente está el amor de Dios. Esto es amor de Dios. Y sigue diciendo el versículo 9, Felipe.
Sí, señor. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Oiga, guardaos, tapaos. Eso no es una persona íntegra. Eso no es una persona íntegra. Escondidillos, cójalo al escondido, tápelo al escondido, dígale al escondido, así no actuamos aquí. Y no es la cartilla que nosotros estamos mostrándole a usted. Y no le digo que no nos podamos equivocar, que no haya debilidad. Somos seres humanos, pero también tenemos que aprender a enfrentar nuestras debilidades, nuestras deficiencias, nuestras falencias, aún con este principio, aún a la manera de Dios. Por eso el Padre Dios, con todo el poder del mundo, exhibió un cuerpo débil en la cruz, desnudo, con fallas. Eso dio a entender ese mensaje. Seguimos siendo seres humanos, pero tenemos que remontarnos a la cartilla y al modelo de Dios. Entonces sigue diciendo aquí, y yo voy a llegar aquí, yo voy a llegar aquí, yo voy a llegar aquí. Todo esto tiene que ver con la integridad. Todo esto tiene que ver con la integridad del Señor. Entonces, si yo no estoy completo, ¿yo cómo voy a mostrar con el Espíritu y con poder un cambio, una transformación? Una transformación no la puedo mostrar. Versículo 13, versículo 13. Sí, señor. Hasta el Dolor, 15, Felipe, hasta el 15, por favor. dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Entonces paremos de ahí, con la integridad, todo lo que hemos explicado, la autoridad, la fe del centurión romano, la convicción, mis capacidades y mis habilidades, todo lo que puedo, todo lo que sé, para combatir la necedad. Dolores para su padre, el hijo necio. Yo aquí me la paso, yo aquí, los papás pueden dar fe y si alguien quiere levantar la mano, yo no me la paso, vea, el niño no quiere comer, no quiere hacer caso, el niño todavía hablando del pasado, el niño que cuando salga se los va a pegar, el niño que quiere ir a celebrar los villancicos allá, el niño, ya está moviendo diciembre, oiga, ya se les está metiendo el espíritu navideño, oiga, ya estoy aterrado, ya me va a tocar que empezar a hacer las campañas decembrinas. Estamos en agosto, hola, no hemos terminado las cometas. Y allá más de uno se le está moviendo el espíritu navideño. No es el espíritu de Dios, el espíritu navideño. Y yo le digo, no haga sufrir a su papá, a su mamá. ¿Cómo se ponen las mamás cuando les doy una llamada? Se me hacen sentir mal, como si fuera un monstruo. Ay, don Matías, ¿qué pasó? No, venga, señora, la estoy llamando a saludarla y a cobrarle la mensualidad, tranquila. Espere, me siento, me dicen. Y a mí para eso, porque es que si somos una fábrica de medicina, lo ideal es que nosotros demos paz, tranquilidad. Yo en ese proceso, muchachos, yo me convencí que yo no le iba a dar plata a mis papás y que ellos no la necesitaban y que ellos no me estaban pidiendo eso, pero me estaban pidiendo algo que no se compra con la plata. Me estaban pidiendo paz, tranquilidad. Usted puede irse con una maleta con 50 millones y no encuentra una farmacia, una droguería, un almacén donde vendan paz. Y yo se lo estaba dando como producto de un cambio, como producto de una mentalidad, como producto de dejar que Dios interviniera en mi vida, que yo estoy dando lo que no puede dar la plata. Eso solo es obra de Dios. Al menos estoy dando paz. ¿Cuánto quisiera mucha gente pagar por eso y no la tienen? Y Dios nos la dio gratis, Dios nos la concedió porque nos ama, pero le estamos enseñando a usted ser íntegro en la cocina, ser íntegro en la puerta, ser íntegro en la oficina, ser íntegro en el baño, ser íntegro en todo su estilo de vida.
pero siempre la mentalidad natural, pensando en las cosas naturales y no en las cosas de arriba. ¿Para qué quiere salir usted de la fundación? Para vivir su vida natural, pero no para vivir la vida que Dios le ha preparado. La vida que Dios tiene preparada para usted. Y por eso no alcanza la meta. Por eso David salió al palacio del rey. José salió también al palacio del faraón. Y no le terminé la idea. Cuando el faraón dijo, me adivinan el sueño, ¿sabe qué buscó faraón? Un hombre que le interpretara su proceso espiritual. Y hoy se lo tengo que decir, mirándolo a usted en esta cámara. A muchos no les gusta que les interpreten espiritualmente su proceso y por eso siguen dando vueltas y dando vueltas. Yo no lo voy a andar buscando, ay, venga, le digo, ay, venga. Se supone que a usted ya se le debe demandar. Aún teniendo 1 o 2 semanas en la fundación, le digo la verdad, si usted se dispone, entiende el concepto de la recuperación. Y me frustro porque a veces lleva 8, 10 meses, 1 año y no ha comprendido lo que Dios le ha concedido. No hay integridad ni en la huerta, no hay integridad en la marranera, no hay integridad ni en el aseo muchas veces. Ni en el aseo. Toca estar ahí, el capataz. Y regañe, y hable, y dígales. No se supone porque usted ya es consciente. Usted ya es un líder que lidera su vida y que cambia su entorno. Usted ya puede llamar al orden a su hermanito, a su compañero. Me gustó mucho y se lo dije ayer a Juan Miguel. Ayer antier se lo dije. La intervención que dio en la escuela de sabios hace días me hizo llorar. Le dije, pero párese duro, porque lo habló, pero después tiene que ponerlo en práctica. Y ha tenido problemas por un pan, ha tenido problemas por un pan, ha tenido problemas porque dejan un jugo ahí y se evapora. Y lo argumentan y tienen unos conceptos y una argumentación que uno se la cree. Le dicen a uno, no, es que eso entró una sombra y unos poderes metronucleares vinieron y eso se evaporó, se secó el vaso. Porque nadie ha pasado y le dicen a uno, revise las cámaras y uno revisa las cámaras y enredan las cámaras, nadie pasó, se evaporó. Y termina uno diciendo, uy, sí, tenía razón. Pero está el cuento acá, está el cuento acá. Global. ¿Mm? El calentamiento global. Está acá, ¿sí ve? Y no es la integridad, no es lo que buscamos, una persona íntegra. Entonces yo le dije, chévere, le dije, pero párese duro, lo está entendiendo y lo está comprendiendo, debe afirmarlo y debe llevarlo más al terreno de la práctica. Y por eso utilizo términos de una sola pieza. Lo que va y lo que no va, no va, muchachos. Eso es una persona íntegra. De eso necesitamos llenar la sociedad, de personas íntegras en una empresa, en una familia, en un hogar, porque a veces no hay coherencia. Decimos algo muy diferente a lo que hablamos y pensamos. Y estos son los circuitos que tenemos trocados, y ahí tenemos que enfocarnos en eso. Y esas son las personas que necesitamos resaltar, pero a muchos no les gusta ni lo que le han concedido, ni lo que le han preparado. Eso es como cuando usted quiere comerse algo y le preparan otra comida. ¿Cómo se siente? A mí cuando me dicen lentejas, me activo con las lentejas, me encantan las lentejas. No sé por qué, pero me gustan los platillos voladores. Las lentejas me gustan. Tienen de los granos, la que más vitamina tiene es esa. Y me gusta la lenteja porque también tiene un componente como el del pescado, en menor escala, pero tiene un componente.
Y entonces da vitamina. Y me doy cuenta que la lenteja es un plato bíblico. Que allá por allá una vez un fulano se vendió por un plato de lentejas. Man, tiene que ser rica. Y me gusta. Pero cuando me dicen uyucos, hay otros granos que no son mucho de mi agrado, hay otros que son felices con el frijol. En estos días estaba almorzando en el consejo y no, a mí me pueden dar frijol todos los días. Yo digo, a mí me pueden dar lentejas todos los días. Pero si me salen con otro plato, no me encaja. Así mismo pasa en nuestra vida. Dios nos ha concedido cosas es porque nos ama. ¿Qué quiere un papá para su hijo? Lo mejor, lo mejor. Y yo veo esos papás que sufren, a mí me parte el corazón esos papás que sufren, que lo único que quieren es que su hijo cambie, que su hijo entienda con la mente de Cristo qué es lo que Dios les ha concedido y qué Dios lo que Dios le ha preparado. Pero me disculpan, yo le tengo que pedir a usted integridad. Porque si no, una pata, una botella, un cigarrillo, un bolsón, una pepa, lo tira al piso. A veces no veo una integridad en el diario vivir, ni en un aseo, pero también tengo que dar gracias a Dios. Hoy se lo digo, a las 6:47, terminando este devocional. Doy gracias a Dios porque muchos lo están entendiendo. Veo un grupo estable. Veo un grupo que se ha dispuesto y que está luchando a hacer las cosas lo mejor posible. Veo evolución. Y los que no están en esa misma sintonía, pues los vamos a ayudar, los vamos a empujar, los vamos a acorralar hasta que entiendan que las cosas las debemos hacer bien, porque tenemos un Dios de excelencia. Y yo puedo hacerme loco. Coma y duerma como la mayoría de las fundaciones. Levante a las 8, no quiere hacer nada, no haga nada. No le dicen, pero yo no quiero personas mediocres, yo quiero soldados, que le digo a mis soldados, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Esos son los guerreros que van a salir a enfrentar y a conquistar lo que Dios les ha preparado y lo que Dios le ha concedido. Esos son los hijos de Dios que van a hacer luz en medio de la oscuridad, van a hacer luz en medio de la oscuridad. Amén, amén, amén. ¿Estamos o no estamos? ¿O qué dicen allá los soldados? ¿Qué dicen allá los vaqueros? Amén. Amén. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Esa es la valentía que necesitamos, no de violencia, no de agresividad, no es que yo me impongo. No es que yo me impongo. Mire, cada vez hacemos esto lo más agradable, lo más ameno. Yo a cada rato desmonto cualquier cantidad de cosas en la fundación y le digo a los muchachos, aquí a veces se ponen correctivos, se ponen disciplinas, pero no es porque uno quiera. Y le concientizo, mire esto, miren que está fallando, mire esto, le hablo una, le hablo dos, le digo, mire, para que usted mismo se dé cuenta lo que tiene que mejorar. Porque estamos en un proceso también de estructuración, de formación, de instrucción, y eso ya lo hemos hablado, pero vamos avanzados. La casa va más de la mitad, vamos en el capítulo 19, llevamos ya meses entendiendo esto, que usted tiene que ser un practicante de los principios de la recuperación. Y ahí necesitamos, y ahí Dios nos va a ayudar, amén. Entonces, ahí ya viene la integridad. No hay mentira, no hay engaño, no hay trampa, no hay deshonestidad. Se quita usted la maña, se quita usted los resabios, cambia su manera de pensar. Ya no piensa como se piensa en la olla. Ya usted no tiene esos patrones y esos hábitos que lo hacen caer en lo mismo. Entonces decimos, un verdadero cambio, y aquí hay un prospecto, una persona que va a sostener su recuperación y que va a llegar muy lejos. Y créalo, que va a estar usted con todo el apoyo de Dios y de nosotros también.
Y yo voy a tener toda la libertad y la tranquilidad de decirle a cualquier papá, a cualquier mamá, apóyelo, apóyelo, hágale, apóyelo, respáldelo. Don Matías, ¿qué piensa usted de esto? Hágale sin mente, hágale, apóyelo. Saque el CDT y déle ese emprendimiento a ese muchacho. Porque usted lo entendió, pero lo entendió primero a la manera de Dios. Amén, familia. Entonces, deseándole lo mejor, bendiciones para usted. Vamos a seguir, aquí no paramos, aquí todos los días seguimos dándole y entendiendo lo que Dios, ojo, nos preparó y lo que Dios nos concedió. Yo no me imaginaba en esto, pero es lo que Dios me preparó y es lo que Dios me concedió. Y mire, hoy me siento también orgulloso, porque de muchas instituciones me llaman a pedirme líderes, me llaman a pedirme personas para que vayan a apoyar otros lugares. O sea que saben que esto es una escuela de formación de ministros. Aquí estructuramos a la gente bien. Que usted sea el pilar de sus papás, que usted sea el pilar de su familia, que usted sea una columna, que usted sea el soporte de ellos, que usted los cargue, que usted sea un referente, que usted les diga, hágalo así, 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 porque yo aprendí y me lo enseñaron a hacer. Esa es la cadena del bien, esa es la cadena del bien. Y así sumamos cada vez más lo positivo, y así sumamos cada vez más las cosas buenas. Amén, familia. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Un aplauso para ustedes que son los mejores. Amén, apóstol. Chao, Amén, chao. apóstol. Nos vemos Bendiciones. mañana. Amén, Matías, Adiós. muchas Damos gracias. por terminado el Vamos, devocional. Amén.